gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Yo soy Anto Filippo y les traigo un nuevo video en mi canal. Antes que nada, aviso parroquial. Si hay algún fan de Sabrina Carpenter que está entrando en este video para comentar, pensé que iba a ser la reacción al álbum de Sabrina Carpenter, wait, lo bueno se hace esperar. Te juro por Dios que va a llegar. Måneskin, la banda italiana de rock del momento, vino a la Argentina en el marco de su gira internacional Loud Kids Gets Louder y yo estuve presente. Y tengo un par de cosas para contarles, así que vamos a disfrutar de mi story time en el concierto de Måneskin y como casi muero en el concierto de Måneskin. A ver chicos, ustedes si ven mis videos en YouTube o si sos nuevo en el canal y estás llegando a este video porque te llamó la atención el título, fuiste al concierto y no me conocías o lo que sea, si entras a mi canal vas a ver que tengo un par de reacciones a Måneskin. Y claramente las vivo con mucha intensidad, entonces se pueden dar una idea de lo emocionada que estaba por este concierto. Es como el primer concierto al que voy después de 400 años de pandemia que me genera esta emoción y esta adrenalina y las ganas de estar ahí y de darlo todo y de disfrutar de ellos. Entonces yo tenía como las expectativas muy elevadas. Yo tenía las entradas ahí en mi poder, las puse en la mesita de luz para admirarla todas las noches y las veía y decía, no puede ser. Entonces fue como que me cayó la ficha cuando estábamos en la fila con mi amigo Jorge, productor de Lunares y Acuarelas. Entre paréntesis, si no escucharon mi tema, vayan a hacerlo, por favor. Yo dije, bueno, no agotaron. Y había rumores como de que no habían vendido muchas entradas. Y yo dije, bueno, abren puertas a las 5, con que vayamos a las 4, estamos bien. ¿Qué tanto? Y cuando llegamos, empiezo a caminar para ir al fondo de la fila de campo delantero, que era la entrada que yo tenía. Y camino. Y veo gente. Y yo digo, boludo, ¿dónde vamos a ir a parar? O sea, vamos a estar aplastados contra la valla de atrás, no de adelante. En ese lapso de tiempo, mientras esperamos en la fila, empezamos a escuchar instrumentos. Y empiezo a escuchar mi canción favorita de Måneskin, Ventani. Si no canta este tema en el show. Venía de haber leído el setlist en Brasil. En un show de ellos no habían tocado Ventani. Entonces mis esperanzas eran nulas. Yo estaba recaliente porque dije, no puede ser que no vayan a tocar Ventani. Abren puertas. Empieza a avanzar la fila. Entramos al hipódromo de Palermo. Y cuando nos ponemos, yo cometí el gravísimo error de decirle a mi amigo, vamos al medio. Chicos, jamás lo hagan. Ubíquense en un costado, que encima en un costado se pueden mandar en diagonal y terminan re adelante. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Estábamos cerca. Entonces yo dije, boludo, la fila era larguísima y estamos cerca. Me parecía raro, pero dije, bueno, buenísimo. Acá la rompimos toda. No se escupe para arriba porque te puede caer. Va llegando más gente, se va llenando el campo. Aparte, ¿qué le pasa a Dief, boludo? ¿Qué le pasa a Dief? ¿Por qué abre puertas a las 4 de la tarde cuando el show es a las 9:30, por ejemplo, con Dua Lipa, que va a suceder próximamente? Cuando ustedes estén viendo este video seguramente ya pasó. ¿Por qué? Prefiero esperar en la fila, afuera. Te van a reventarlo a trompada. ¿Entendés? Y tener menos tiempo de espera adentro que estar adentro, amontonada, aplastada, con la gente que se descontrola, se empieza a poner ansiosa, se empiezan a desmayar. Me siento un poco bien, estoy como un bajón de presión, voy a pedir que me den un poquitito de azúcar. Por favor. Encima, en un momento yo tenía a 3 monos de 2 metros adelante. Es como tipo, flaco, te estás robando el aire del universo, pará. No salteamos parte de la historia porque si no, no terminamos más. Sale Seven Kane, que era el telonero de Måneskin acá en Argentina. En un momento el chabón decide bajar del escenario, no hacia el público, sino que habían hecho como una especie de escalera para poder bajar y el chabón se queda parado ahí. No sobre el escenario, un poquito más abajo y más adelante. La gente empezó a empujar por Seven Kane y yo dije, bueno, ¡Basta!
Por favor, basta. Lo que va a ser cuando salga Måneskin. Ahí me empezó a caer la ficha. Dije, yo esta no la cuento. Terminó ser en Kanye y todavía había como media hora de espera para Måneskin. Esa media hora de espera se me hizo interminable. Porque yo ya estaba como, bueno, si esto va a ser la muerte, que pase rápido. Se apagan las luces y la gente se vuelve completamente loca. Nacho, agárrate los pantalones. Empiezan a empujar hacia adelante, obviamente. Salen y encima estos Thanos hermosos eligen obviamente salir con City Bunny, una de sus canciones más potentes, una canción que significa mucho para quienes lo seguimos desde la era Eurovisión. Y yo dije, la manera en la que me muero. Estábamos en el medio. Entonces, ¿qué pasaba? Recibíamos la gente que te empujaba de atrás, los de la derecha y los de la izquierda. En un momento, todo el grupo que yo tenía alrededor era una bola de gente que se deslizaba para un lado, para el otro, para atrás, para adelante. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Empiezo a ver que la gente que tengo a mi alrededor se cae. Y yo digo, la madre. Y lo primero que se me pasa por la cabeza es, así ocurren las tragedias, chicos. Ustedes me ven, soy una persona bastante flaca, bastante fácil de tirar a la mierda, básicamente. No sé de dónde saqué fuerzas para intentar mantenerme en pie, pero yo era una cosa que hacía más fuerza, 2 segundos más, y yo creo que me hacía encima, porque era que yo estaba como así, agarrándome de lo que podía. Lo tenía a Jorge que me estaba agarrando de la espalda, y en un momento siento que Jorge me suelta la espalda. ¡No! Jorge estaba en el piso. Claro, y él, muy considerado por suerte, me soltó para decir, bueno, no la arrastro conmigo. Al pedo igualmente porque 5 segundos más tarde me caí yo. Cuando estoy en el piso, yo no sé cómo carajo me caí, porque ahora no tengo el recuerdo como de que mi espalda haya tocado el piso realmente. Pero yo quedé con las piernas estiradas hacia adelante. Y en un momento me vino las piernas y tenía 5 pibas caídas arriba de mis piernas. Terrible las que se me tiran, se me avalanchan en el auto, las van a romper una pierna, boludo, porque tenía 5 personas literalmente tiradas arriba, mío. Ni uno fue capaz de estirar la mano y levantarte. gente mala. Entiendo que estés disfrutando del show, pero no estás viendo que la gente se está lastimando, pedazo de mamerto. Hola, estoy acá, por favor, ayúdame. Yo nunca en mi vida sentí tal desesperación. Tengo miedo que termine muy mal esto. No me podía parar y encima pararme tampoco dependía de mí, porque tenía que esperar a que se levanten las que tenía tiradas arriba mío. Entonces yo estaba tipo... ¡dale! Cuestión que las pibas que tenía tiradas de encima se consiguen levantar, me levanto yo y me queda el pie incrustado en algo. Me aparece una persona que se está cayendo encima mío, tipo de este costado, pero encima yo me doy vuelta y les juro por Dios que la piba se estaba cayendo así. O sea, ¿cómo carajo? Yo me fui para adelante porque la mina se me cae encima y claro, seguían empujando. Y tipo, me doy vuelta y digo, ¡paren la p*** de su madre! Hago fuerza como para que la piba se pueda parar. Jorge a todo esto también había luchado por su vida intentando levantarse. Él sí tuvo la suerte de que un chabón que estaba parado al lado de él lo ayudó. Entonces me doy vuelta y le digo, chabón, nos tenemos que ir de acá. No quiero estar más acá, me tiene. ¿Cómo te vas? Pará. Con toda la bronca del mundo, pensando, no puedo creer que me fumé toda la espera acá adelante, que me aplastaron toda la tarde, que casi me desmayo 3 veces, para al primer tema tener que salir cagando porque casi me muero, básicamente. Le digo esto y al segundo me doy vuelta y empiezo. Porque obviamente yo quería seguir disfrutando del show. No me iba a rendir tan fácil. Nos damos vuelta como intentando salir. Cuando queremos salir vemos que hay una mano así que viene del piso como pidiendo socorro a todos los ángeles. Nosotros queremos irnos para atrás y al lado de Jorge estaba este chabón que lo había ayudado a levantarse. Entonces él le dice, ¿qué querés hacer? Y Jorge le dice, nos queremos ir. Y el chabón dice, bueno, sí, pero te vas a tener que ir por arriba. ¿Qué? Entonces yo le digo a Jorge, bueno, pará, banquémosla un toque a ver si se calman. Quizás es como la euforia del primer tema y después se tranquilizan las pelotas.
sí, obviamente, bastante pichita de mi parte, ¿no? Eso no te quepa la menor duda. Ahí te la tenés que bancar y te tenés que quedar, pero yo estaba súper agotada, no me había preparado física ni mentalmente para esa situación. O sea, yo pensé que no iba a ser un descontrol así. Claramente ahora me doy cuenta de que tendría que haberlo considerado porque Måneskin es una banda de rock. Yo no sé qué piensa, que llegan a la valla y se van a dar un beso de lengua con Damiano. ¿Qué harían si lo tienen enfrente, Justin? Yo le hago de todo menos decirle te quiero. Conseguimos salir de ahí, terminamos en el fondo de campo delantero con todos los papis y las mamis. Era una experiencia religiosa, estábamos en misa prácticamente, sacando toda esta anécdota y de que varios casi morimos aplastados en el show de Måneskin. Estuvo muy bueno el concierto, yo lo disfruté muchísimo. Y podemos hablar, por favor, de que finalmente cantaron Ventani. C'ho 20 anni, perciò non ti stupire se da niente faccio danno. Scegliamo o diamanti, demone santo. E darai la colpa agli altri, la colpa sarà tua. Boludo, yo no podía creer que habían cantado Ventani y Le Parole Lontane. O sea, mis dos canciones favoritas de Måneskin. Argentina fue literalmente el país privilegiado hasta el momento porque cantaron todas las canciones de Teatro de Ira. O sea, una locura. Yo realmente, Damiano, Tomás, Ethan, Victoria, los amo, les debo mi existencia en este momento. Estoy súper feliz de haber vivido la experiencia y de haber disfrutado de todas las canciones en vivo. Coraline en vivo fue... Y encima la gente, tipo, la mayoría igualmente cabe aclarar que deberían conocer Begging y I Wanna Be Your Slave, porque cuando cantaron esas dos se vino abajo el hipódromo de Palermo y después cuando cantaron Ventani creo que la cantábamos yo y tres boludas más. A ellos los vi súper entregados con el público. Damiano, Victoria y Tomás bajaron hacia la gente un montón de veces, estuvieron con el público, se pararon en la valla para que la gente los vea y los toque y qué sé yo. Eso estuvo muy bueno. Claramente Victoria y Tomás no hicieron la de Damiano porque ya lo vieron y dijeron: no vamos a ser tan estúpidos como vos, no nos vamos a tirar a la gente porque no nos van a agarrar. Aparte, boludo, se tiran Victoria y Tomás y salen sin el instrumento, o sea, ya está, te hicieron el bajo y la guitarra, olvidate. La pasión con la que tocan, la garra que le ponen, fue 1 hora y media de show prácticamente sin parar, porque recién la primera vez que pararon fue cuando salieron, que supuestamente habían terminado, y volvieron con el bis, que fue Le Parole Lontane y I Wanna Be Your Slave por segunda vez para cerrar el show. Pero todo el resto fue una canción atrás de la otra, pum, 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 pum. Damiano que paró un par de veces a decirle a la gente que se calme, a decirle a los de seguridad que vayan a ayudar a los que estaban lastimados y demás. Eso amamos, muchas gracias por pensar en tu público. Fue un show muy bueno, fui con expectativas de subir al escenario y esas cosas, claramente no pasó porque me tuve que ir a la mierda, pero estando lejos y todo, lo disfruté un montón, los vi súper bien, incluso estando lejos. Y nada, me quedo con esa experiencia. Y me quedo con la anécdota, chicos, de que casi me muero. De Måneskin, ¿qué puedo decir? Son la verdadera promesa del futuro del rock. Y espero que sigan así, que la sigan rompiendo. Espero que vuelvan a los temas en italiano. Igualmente, hola. Tienen mucho futuro en la industria de la música y en la escena del rock. Así que espero que salgan victoriosos y yo creo que de acá de Argentina claramente lo hicieron. Si fueron al concierto, déjenme en los comentarios qué parte les gustó más, qué parte quizás les gustó menos, si se cayeron, si no, si los empujaron, si casi se mueren como yo o qué pasó. Bueno, gente, ese fue el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos fans de Måneskin o personas que crean que puedan disfrutar de este video, personas que hayan ido al concierto y quizás puedan revivir algo de la experiencia gracias a mi relato, básicamente. Suscríbanse al canal y activen la campanita por ahí abajo para no perderse próximas reacciones. También síganme en mis redes sociales, @antefilipo con doble P, como está escrito ahí abajo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!
Got me feeling like